Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de opinión donde vamos a tratar un tema que me parece algo polémico porque lo llevo escuchando ya durante varios años en referencia pues al coleccionismo de generaciones actuales, y es el tema en el que pues se habla de que la mayor parte de los juegos que te venden en generaciones actuales únicamente son discos de arranque, en el caso de sistemas con disco con unidad de lector digital, o no te viene la información completa en el cartucho en el caso de Switch. Y la verdad es que es un tema que se utiliza muchísimo para, digamos, infravalorar o para defenestrar un poquillo a los que coleccionamos sistemas actuales, y vamos a ver si esto es verdad, si no es verdad, pues intentando contrastarlo con datos verídicos, como a mí me gusta hacer. Ya sabéis que soy un pequeño recolector de datos, así que nada, espero que os interese el tema, metemos la intro y comenzamos. Pues nada chicos, como ya hemos comentado en la intro, vamos a averiguar si realmente los juegos de la generación actual y de la generación pasada son únicamente meros discos de arranque, en qué porcentaje son meros discos de arranque y si el juego está completo en disco, si es jugable o no con los parches de día 1 o con los parches posteriores. La única forma de hacer esto es jugar a todo el catálogo. Me voy a centrar en PlayStation 4 porque es la consola en la que más tengo experiencia. Es jugar todo el catálogo sin conexión a internet. De esta forma únicamente la consola utilizará los datos que contenga el propio disco y no se valdrá de la conexión a internet para descargar parches de actualizaciones o contenido extra que no esté preinstalado ya en el propio disco, ¿vale? Esto no lo voy a hacer yo porque sería una tarea titánica para la que realmente pues no tengo tiempo ni ganas de hacerlo, sino que me voy a servir de una gran página web que se titula Can You Play It, ¿vale? Os la voy a dejar por aquí en la descripción por si queréis cotillar, y es una página web donde pues los colaboradores hacen esta tarea que os acabo de comentar yo. Cogen un juego, lo meten en la consola sin ningún tipo de conexión a internet y se pasan toda la campaña y el contenido extra del propio juego para después hacer una valoración de la experiencia, ¿vale? Esto no solo lo hacen con PlayStation 4, lo hacen con todas las consolas, PlayStation 1, Wii, Wii U, Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5. Bueno, tenéis en la página web toda la base de datos que tienen estos chicos y podéis hacer una búsqueda por esa base de datos por consola y por diferentes especificaciones para saber más o menos encontrar vuestro juego, ¿no? Como ya he dicho, yo me voy a centrar en la consola de PlayStation 4, ya que como podéis ver a mis espaldas es una de las consolas con la que más tengo bagaje, ¿vale? Es con la que más tengo juegos y por lo tanto es con la que más he probado dichos juegos, y puedo un poquito más hablar del catálogo y de mi propia experiencia con dicha consola. En esta página, Can You Play It, ¿vale? De PlayStation 4 no han analizado todo el catálogo. No sé cuánto catálogo tiene PlayStation 4, pero supongo que era entre los 3.000 y los 4.000 juegos. De esos 3.000 o 4.000 juegos, estos chicos han podido probar y testear más de 1.000, unos 1.100, ¿vale? Entre los cuales, pues debido a la funcionalidad de la página, se han centrado pues aquellos juegos que tienen más problemática, aquellos triple A y los que la gente juega más. O sea que tenemos una muestra del catálogo de PlayStation 4 bastante representativa en cuanto a peso del propio catálogo, de los propios juegos grandes y sobre todo aquellos que se incide un poquito más en la problemática en que estamos tratando actualmente, ¿vale? ¿Cómo hace la prueba Can You Play It? ¿Cómo saca estas conclusiones? Pues como ya he dicho, sin conexión a internet, se tienen que pasar toda la campaña y luego, una vez que han hecho todo este trabajo, además existen incluso testeadores en diferentes hardware. En PlayStation 4, por ejemplo, los juegos se suelen testear en una Pro, en una PlayStation 4 normal, diferentes chasis incluso de PlayStation 4 e incluso en PlayStation 5 con retrocompatibilidad, ¿vale? Una vez que ya se ha pasado el juego, los propios colaboradores, el que ha hecho ese testeo, tiene que categorizar al propio juego basándose en dos características. La primera es una pregunta
que te dice si se puede jugar ese juego offline o si se puede jugar online, ¿vale? Que únicamente tiene juego online. De ahí ya tenemos una pequeña criba que nos permite quitarnos de encima pues a todos esos juegos que han sido únicamente diseñados para jugarlos online, tipo MMOs, juegos tipo Rocket League, por ejemplo, Fortnite, juegos por servicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta pregunta tiene 3 posibles respuestas. Sí, tiene juego offline, ¿vale? Que es digamos, la respuesta básica, en la que, por ejemplo, se incluiría un Uncharted, para que nos hagamos una idea. No tiene juego offline, en la que se incluiría, por ejemplo, el juego Fortnite, o el Rocket League, o alguno de estos, ¿vale? Y luego tenemos la respuesta de sí con asterisco. Y dentro de esta categoría, digamos, se incluye todos los juegos que, aunque su mayor funcionalidad sea online, contengan un modo específico, ¿vale? En el que te permitan jugar offline con bots, ¿vale? Yo en esta categoría estoy un poco pez porque no suele ser mi tipo de juego, pero para que hagáis una idea, por ejemplo, si el Counter-Strike se pudiese jugar en PlayStation 4, se enmarcaría dentro de la categoría sí con asterisco, porque aunque su mayor funcionalidad sea hacer partidas online con otras personas, puedes jugar al juego base y puedes montarte una partida offline con bots, ¿vale? Para lo que es el análisis que he hecho y os voy a mostrar, he incluido dentro de mi análisis todos aquellos juegos que tenían como respuesta a esta pregunta sí tienen juego offline y sí con asterisco, ¿vale? Para intentar hacer la mayor muestra posible de este tipo de juegos. He dejado excluidos a los que no tienen juego offline, porque si tú te compras un juego que únicamente es online, no vas a esperar que el contenido esté completamente en disco, ni que dentro de 20 años puedas acceder a ese contenido, ya que si es un juego exclusivamente online y cierran los servidores, pues lógicamente no vas a tener acceso a los contenidos de dicho juego, ¿vale? Aparte de esta pregunta de si el juego tiene contenido offline u online, ¿vale? Existe otra pregunta que yo creo que es la clave para este vídeo, que es: ¿el juego requiere de descarga? ¿Vale? Y en esta pregunta tenemos otra vez 3 tipos de respuesta. La respuesta no, ¿vale? Que es, pues, que no requiere ni tiene ningún parche día 1 y ese parche día 1 únicamente arregla, pues, ciertas cosas que no inciden en la jugabilidad, que tú no te vas a dar cuenta metas o no metas ese parche día 1, y en el que las personas que han probado ese juego han podido pasarse desde el inicio hasta el final toda la campaña sin ningún tipo de problema, sin ningún fallo de visual, ningún bug que rompa el juego, ninguna caída de frames o ningún problema en cuanto al performance, ¿vale? Luego tenemos la categoría de sí que necesitan un parche de descarga, y aquí están incluidos todos los juegos en los que el parche de descarga es obligatorio, ya bien sea porque el juego no está contenido en su totalidad en el propio disco y se necesita descargar esa información adicional para que tú únicamente solo puedas iniciar el propio juego, o requiera algún parche que arregle bugs que rompan completamente el juego y no puedas pasártelo, o incluso parches de performance en los que por ejemplo, los FPS tienen caídas de frames, o las resoluciones o cambios de resolución, etcétera, son tan grandes que hacen al propio juego injugable, ¿vale? Y es necesario ese parche de descarga para poder pasarse la campaña y los extras del propio juego de una forma más o menos cómoda, ¿vale? Luego también tenemos la categoría de sí con asterisco, es decir, sí necesitan parche de descarga, pero el juego es jugable, ¿vale? No va a ser la mejor experiencia que tú vayas a poseer con el propio juego, ¿vale? Si te descargas el parche, la experiencia será mejor, pero sin el parche te puedes pasar el juego completamente, ¿vale? Sin ningún tipo de bug mayor. Vas a tener alguna caída de frames, vas a ver algún glitch gráfico, como por ejemplo pop-ups de objetos cuando la página está cargando, o que las texturas no se cargan lo suficientemente rápido y las primeras vez que las ves, por ejemplo, son en baja resolución, como por ejemplo pasaba en algunos juegos, ¿vale? En el Callisto Protocol, por ejemplo, y otro estilo de estos tipos de bugs, pero tu experiencia en el juego va a ser un poquito menor a lo que es la experiencia con parche, pero vas a ser capaz de pasarte el juego de principio a fin sin mayores problemas, ¿vale? Como en la respuesta anterior, para este tipo de vídeo, para este análisis que he hecho, he cogido todos los juegos que entraban dentro de la categoría de respuestas de no necesita ningún tipo de parche
perdón, sí que necesita, me he ido, sí que necesita parches de actualización, y la de sí con asterisco, ¿vale? Una vez seleccionados toda esta muestra de juegos con las dos respuestas a las preguntas en la primera sí que tiene contenido offline y sí con asterisco contenido offline, y en la segunda no, sí necesita parche de actualización y sí con asterisco necesita parche de actualización, se me ha quedado una muestra de juegos de unos 100 y poco juegos, ¿vale? Unos 120, algo por el estilo. Esto, si lo comparamos con la muestra total de los juegos que ha analizado esta página, estaríamos en torno a un porcentaje del 10%. Si esto lo extrapolásemos a todo el catálogo que tiene presente PlayStation 4, pues estaríamos hablando de un 10% de los juegos que tiene PlayStation 4 necesitan un parche de descarga, ¿vale? O el contenido no viene completamente en disco, ¿vale? Aquí es ya debatible si ese 10% es mucho o si ese 10% es poco, pero esto ya es una opinión subjetiva, ¿vale? Aquí ya pues nos podemos pegar collejas todos o tirar trastos a las cabezas y empezar a discutir si esa es un porcentaje alto o un porcentaje bajo. Lo que a mí sí que me gustaría discutir de una forma más objetiva es, dentro de ese 10%, qué juegos son jugables y qué juegos realmente tú no puedes disfrutar de la experiencia jugable porque el juego esté incompleto o porque tenga bugs que te rompen el juego, ¿vale? Ya que recordemos que en el resultado final de esta prueba que hice, pues te incluían varios tipos de respuesta en donde tú el juego, aunque necesitase algún parche de descarga para mejorar esa experiencia jugable, el juego era completamente jugable. Y por lo tanto, para discernir todas estas cosas que os estoy diciendo, he ido dentro de esos 100 y pico juegos, un juego a juego, de forma individual, mirando el análisis de esta página para ver qué habían encontrado en dicho juego y por qué lo habían clasificado en la respuesta pues que hemos cogido, ¿no? Para hacer la forma un poquito más fácil y más numérica, yo me he creado las tengo aquí en la chuleta, ¿vale? Unas 4 categorías en donde voy a ir metiendo todos estos juegos de los que os he hablado anteriormente. La primera de ellas es, dentro de todos los juegos que me han salido, aquellos que tienen un bug importante, ¿vale? Un bug que te crashea el juego y es imposible avanzar. Un bug que corrompe partidas, ¿vale? Un bug que te impida terminar el propio juego. Y he ido metiendo por los juegos que han ido aconteciendo en dicha categoría. La siguiente es bugs más pequeños. Son aquellos bugs en los que tienen una solución in-game, ¿vale? Es decir, un NPC con el que tenías que hablar no te aparece, pero sin embargo, si cargas la partida, si vuelves a reiniciar el punto de control o si apagas y enciendes otra vez el juego, el NPC vuelve a la vida, aparece ahí delante, ¿vale? O, por ejemplo, pasan muchas veces en los propios Fallouts, que tú se supone que vas a entrar a una casa y se supone que tiene que haber un objeto, pero ese objeto, por las físicas del juego, se ha metido dentro de la mesa. Tú reinicias la partida o vuelves a entrar y salir, se vuelven a cargar los objetos y ese objeto vuelve a aparecer delante, ¿vale? Estos son lo que he llamado bugs menores, que sí que tienen una solución dentro del juego. Por ejemplo, ahora hay otro que me causó bastante curiosidad, y es que dentro del juego los slots de partidas guardadas 4, 5 y 6, ¿vale? Están bugueados y no funcionan. Es decir, si tú guardas partida en esos slots, cuando apagas la consola y la vuelves a encender, la partida se ha ido a tomar viento, se ha ido a freír espárragos y se ha perdido toda la información. ¿Qué pasa? Que es bastante fastidioso si tú no conoces ese bug, pero conociéndolo lo puedes evitar, ¿no? Y puedes guardar únicamente la partida en los slots 1, 2 y 3, que te funciona perfectamente el juego y puedes jugar al juego de forma normal, ¿vale? Todos estos juegos los he incluido pues en esta categoría de bugs menores. La siguiente categoría es una categoría bastante amplia, que es la categoría de performance, ¿vale? Aquí pues he metido todos aquellos juegos en los que había ciertas bajadas de frames, en los que te aparecían bugs gráficos, como por ejemplo el pop-up que he comentado antes, los problemas con las texturas, objetos flotantes, etcétera, etcétera, pero que no eran el suficiente problema como para que tú te jugases el juego normal. Eso ha pasado siempre. Pues juegos, por ejemplo, me acuerdo que en el Oblivion, cuando lo jugué en PlayStation 3, los árboles crecían delante de ti porque la distancia de dibujado era la que era con la que podía jugar la consola, ¿no? Vale, entonces tú te pasabas el juego y no pasaba nada. Otra cosa muy diferente es que en juegos como por ejemplo la primera edición del Days Gone, o por ejemplo el Arkham Knight cuando salió en PC,
tenían fallos de performance muy importantes. Las bajadas de frames eran loquísimas, el juego parecía que iba a latigazos, y por lo tanto era un juego completamente injugable, o por lo menos la experiencia de juego era infinitamente inferior a la experiencia de juego con el parche. Entonces, en esos casos, todos estos juegos con este nivel de performance los he metido directamente en la categoría de bugs importantes, ¿no? Así que no están en esta categoría. Y luego, otra que sí que me ha sorprendido bastante, y esto es algo que no he comentado de la propia página, es que todos los juegos, o aquellos juegos que poseen una parte importante de su contenido y no está presente, que no está presente en el disco, los meten en la categoría de sí que requiere descarga con asterisco, ¿vale? Aquí pueden entrar diferentes tipos de juegos, como los que ya hemos comentado anteriormente, en las que únicamente te viene, por ejemplo, el 50% de la información en el disco y el otro 50% tienes que descargarlo, ¿vale? Pero también te incluyen aquellos juegos, por ejemplo, todos los versus, todos los lucha, como los Street Fighter, los Injustice, Mortal Kombat, bueno, todos estos juegos en los que ellos han considerado que el roster de personajes que te incluyen por descarga pagada, por tipo DLC, es lo suficientemente grande como para que tu experiencia de juego jugando al juego base no sea satisfactoria, y por lo tanto necesites comprar esos DLCs adicionales para tener la experiencia que hubieras tenido con ese juego, pues por ejemplo en 3 generaciones anteriores, ¿vale? Otro tipo de juego que también te incluyen aquí es, por ejemplo, el Alien Isolation. El Alien Isolation, todo el contenido se encuentra dentro del disco, no tiene DLCs, pero sí que tenía ciertas descargas de contenido bonus que te incluían con diferentes ediciones al lanzamiento. Uno de ellos era poder revivir de forma bastante fugaz lo que es los acontecimientos, o el final de los acontecimientos de la primera película de Alien con los personajes originales de Alien el octavo pasajero, como llegó aquí a España. Y ese contenido era descargable, eso te lo encontrabas en un papelito en ciertas ediciones del juego, ¿vale? Pues ellos consideran que este contenido debería haber estado en disco y por lo tanto el Alien Isolation te lo meten dentro de esta categoría. Todos estos juegos los he incluido en una categoría personal que es, o bien que necesitan esta descarga extra, ¿vale? Pero que tú el juego base, como el juego base estaba concebido, ¿vale? Lo puedes jugar normal con el propio juego, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son la cantidad de juegos, ¿vale? Y cómo ha quedado los números después de hacer esta criba, ¿vale? Como he comentado, el primer análisis pues se quedaban en unos 100 y poco juegos, unos 120 juegos que se incluían dentro de las categorías que yo había ido seleccionando. De estos 100 y poco juegos he descartado aquellos juegos que se encontraban o que eran demasiado flagrantes que se encontrasen dentro de la categoría tiene juego offline con el asterisco, ¿vale? Es decir, todos aquellos juegos que el modo principal del juego es online, pero te deja jugar un modo muy pequeño con bots, los he mandado a tomar viento. ¿Por qué? Porque no me interesa. Un ejemplo es, por ejemplo, el Call of Duty 4, ¿vale? Que era, no sé si era el Call of Duty 4 o el Modern Warfare 4 o alguno de estos, ¿vale? Creo que era el Black Ops 4. En el que el juego no tiene campaña, ¿vale? No tiene campaña offline, pero uno de sus múltiples modos te lo permitía jugar con bots, ¿vale? Este juego aquí no nos interesa porque es un juego al no tener campaña online, que no esperas que sus funcionalidades perduren en el tiempo, ¿vale? Aunque puedas jugar offline a un modo de bots, ¿vale? Lo cual, para este análisis, pues no era interesante. Una vez que yo he quitado todos esos juegos tipo Call of Duty, de los 120 juegos que tenía originalmente, se me han quedado en unos 90 y pico, creo que eran unos 93. De esos 93 los he ido clasificando en el resto de categorías, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con la de online con descarga, que es pues la más numerosa. Dentro de esos 96 juegos, 44 estaban clasificados dentro de estas categorías únicamente porque necesitaban un contenido extra descargable. Es la categoría más numerosa pues porque aquí he metido todos los fighting, ¿vale? Ya que tienen diversas temporadas de personajes. He metido también los juegos de carreras, por ejemplo, como pues que incluyen circuitos adicionales, nuevos coches, etcétera, etcétera. Y también he incluido aquellos juegos que, aunque
Tiene el modo offline para jugar con bots, ¿vale? Su funcionalidad es mayor con online, pero sí que el modo offline pues te incluye alguna cosilla más y se podía sacar pues algo más interesante. En este caso, como por ejemplo los FIFA, que la mayor parte de la o los NBA, ¿vale? Que la mayor parte de la funcionalidad es online, sobre todo en estas últimas generaciones, pero todavía tiene el modo, digamos, creo que es amistoso o algo por el estilo, en el que tú puedes jugar de forma offline y puedes tener una experiencia más o menos igual a la que tú jugarías de forma online. Todos esos juegos están metidos en esta categoría, que volvemos a recordar, es un 44, ¿vale? Son 44 juegos, que más o menos es un 50% del total. La siguiente categoría, por cantidad de juegos que están metidos en ellos, son los que tienen bugs menores. En esta categoría he metido 22 juegos que tienen ciertos bugs que no te permiten o no te impiden pasarte el propio juego, pero sí que vas a tener que solucionarlos de alguna manera, o bien sea recargando la zona, bien sea recargando el punto de control, apagando y encendiendo el juego, ¿vale? Son 22 juegos pues que tienen estos problemas, pero que puedes disfrutar del propio contenido normal del propio juego, ¿vale? La siguiente categoría es por performance. Un performance que ya he dicho que es medio, ¿vale? Que tú puedes jugar al propio juego y puedes seguir disfrutando de la campaña o de lo que sea, ¿vale? En el momento en el que ese performance se salga de los gráficos, va directamente a la categoría de juego roto, ¿vale? Que todavía no la hemos nombrado, que es la siguiente. En este caso, por performance, son 15 juegos, ¿vale? Y por último, la menor categoría que está poblada, pues toda esta muestra, es, perdón, la de juego roto, ¿vale? La que tiene un bug que te hace el juego injugable y no puedes terminarlo. Y también están, pues he metido aquí los del performance, que tiene un performance lo suficientemente malo para que la experiencia jugable no sea nada satisfactoria. De los 120 juegos que había en un principio, de los 90 y pico juegos que he sacado después de la primera criba, solo 12 entrarían dentro de esta categoría, que a mí me parece la que sería la categoría más flagrante, ¿vale? La categoría que deberíamos incluir como cuando hablamos de que el juego realmente está roto dentro del propio disco, ¿vale? El resto de categorías pues suman, no lo he sumado, pero vamos, hago una suma rápida, 44, 22 son 66, 76, unos 81 juegos, ¿vale? Dentro de esos 96 juegos que he sacado después de la criba, o dentro de esos 120 si queréis incluir los que he quitado por el tema del online, ¿vale? Pues sí que puedes jugar al juego, lo puedes terminar, lo que pasa es que tendrás ciertos problemas que podrás solucionar. Si nos quedamos únicamente con aquellos juegos que realmente el disco es un disco de arranque o es un disco que tiene problemas, nos encontramos con que únicamente 12 juegos de los 1100 y pico analizados en esta página pues tienen problemas, ¿vale? Aquí ya estaríamos hablando de un porcentaje bastante menor, casi pues entre un 1 y un 5% de los juegos que, si los extrapolamos al catálogo, pues eso, un 1 o un 5% del catálogo de PlayStation 4, entre los que meteríamos únicamente los juegos que tienen una campaña offline, que no están dedicados al online, y entre ellos pues te puedes encontrar ciertos problemas totalmente solucionables. Solo entre un 1 y un 5% de los juegos pues son discos de arranque. Aquí ya volvemos a lo que hemos dicho anteriormente. Podemos empezar a discutir si este es un porcentaje alto, si es un porcentaje bajo, si este porcentaje puede ser limitante a la hora de jugar o de coleccionar y jugar juegos dentro de 20 años, cuando los servidores de PlayStation 4 ya no funcionen, pero sería una discusión subjetiva. Mi opinión está clara. Para mí, claro que compensa. Es más, mi colección principal es PlayStation 4. Juego ahora mismo en una PlayStation 5 como hardware, pero sigo jugando muchísimos juegos del catálogo de PlayStation 4 en esa PlayStation 5. Y también tengo que decir que la mayor parte de los juegos que contienen una performance deficiente, ¿vale? O tienen algún tipo de fallo que hemos incluido en estas categorías, al jugarlo de forma nativa en una PlayStation 5, estos problemas desaparecen, ¿vale? O sea que incluso en una PlayStation 5, al jugar PlayStation 4 sin ningún tipo de conexión a internet, pues los problemas de performance desaparecerían, ¿vale? Esto ya os he comentado, que la propia página tiene el análisis del mismo juego en diferentes consolas, ¿vale? Y cuando se juega en PlayStation 5, en todos ellos dicen que la performance mejora infinitamente. O sea que para mí, de forma personal, subjetiva, una opinión, ¿vale? Esto me parece un problema muy reducido, es un problema que ha estado presente, aunque en menor porcentaje,
y el menor tipo de problema prácticamente en todas las generaciones, ¿vale? Y que se está extrapolando todos estos grandes fallos, cuando por ejemplo nos sale por ejemplo ese Days Gone, ¿vale? Que tuvo unas críticas terribles al principio porque tenía muchos bugs y una performance que hacía el propio juego prácticamente injugable, pues han cogido todos esos juegos insignia de este problema y se ha generalizado, ¿vale? Es más, el Days Gone está incluido aquí, ¿vale? En Major Bugs lo he incluido, en bugs pues muy importantes. Pero después existe una actualización de ese Days Gone que está en disco con el parche, en el que el juego no presenta ningún tipo de problema, ¿vale? Y por lo tanto ese juego, esa nueva edición ya no está aquí. Lo analizaron en la página, pero no al no encontrarse en ninguna de estas categorías que he ido seleccionando, como el juego funciona bien, pues ya no está metido en el análisis, ¿vale? Pero que sepáis que muchos de estos juegos tienen reediciones posteriores donde van incluyendo los parches en el propio disco, lo cual también es bastante positivo, y esto en PlayStation 4 está bastante poco estudiado, pero en otras consolas, como por ejemplo Nintendo Switch, es algo que se hace muy habitualmente, y hay listados por ahí en los que te ponen los diferentes juegos, las diferentes releases y la versión del juego que lleva en cada uno de esos lanzamientos, lo cual tú puedes ir esquivando incluso estos juegos que en un inicio funcionaban mal. Te puedes comprar aquella edición más completa que te incluye ya los parches de actualización en el propio disco. Así que para mí, cuando alguien me dice no, es que tiene la estantería llena de discos de arranque, me parece una de las mayores falacias, que están extendidas porque es muy cómodo decirlo, pero realmente no están contrastadas con datos digamos fehacientes, ¿no? También es verdad que este estudio está hecho en base a los datos. Este análisis está hecho en base a los datos de una página externa, y esta página externa tiene una muestra de 1100 juegos dentro del catálogo total de PlayStation 4. Igual, si de esos 1100 juegos analizamos todo el catálogo, el porcentaje de juegos con un error crítico o que no están incluidos el contenido dentro del propio disco puede aumentar o incluso puede disminuir, ¿vale? Así que yo creo que lo más interesante aquí es hacer una media y hacer una transposición normal, como se hace normalmente, ¿vale? También se me ha olvidado comentar que en el apartado de descarga extra también están incluidos aquellos juegos que son versiones GOTY, pero los DLCs los tienen incluidos mediante descarga, los tienen incluidos mediante papelito, ¿vale? No están incluidos dentro del disco, así que por eso esa categorización, esa categoría es muy grande, porque también tenemos, por ejemplo, el Resident Evil Village Gold Edition, donde los DLCs te venían en descarga, o incluso el Man-Eater, la edición Apex, donde los DLCs también te venían en descarga, ¿vale? Para que vayáis entendiendo un poquito la categorización que yo he hecho. Así que nada, presentándoos estos datos, este estudio así un poquito casero, sacad vuestras propias conclusiones, ponerme aquí en la caja de comentarios qué pensabais, que si os he arrojado algo de luz sobre el tema, o si este vídeo os ha servido para algo, y vamos a crear algo de debate que me parece un tema muy pero que muy interesante. Así que nada chicos, espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el siguiente.